Amén, que el Señor les bendiga, mis hermanos. Nos encontramos en esta oportunidad con mi hermano Giovanni en una actividad quizás un poco distinta. Vamos a empezar a hacer un ciclo de entrevistas a hermanos de la iglesia y también a hermanos externos de la iglesia, en donde vamos a interiorizarnos en su vida tanto material como espiritual. Vamos a preguntarles algunos testimonios que nos puedan contar de su vida en la iglesia y cómo lo han pasado durante este periodo de cuarentena. Bien, como decía mi hermano Hans, la finalidad de esta dinámica es lograr un poquito conocernos un poco mejor. Sabemos que no nos hemos podido ver durante mucho tiempo, producto de la cuarentena, ya producto de la situación mundial que está ocurriendo, y la idea de esta dinámica es poder interiorizar un poco más en la vida de los hermanos que tal vez llevan muchos años en la iglesia y no hemos tenido la oportunidad tal vez de conversar a fondo con ellos y poder así tener una mejor relación entre nosotros como hermanos en Cristo. Hoy tenemos un invitado de nuestra iglesia, un hermano que lleva bastantes años dentro del Evangelio. Tenemos la oportunidad en esta tarde de poder entrevistar a mi hermano Marcelino Morales. Vamos a entrar en su vida, vamos a preguntarle acerca de su vida material, de su vida espiritual, de su familia, ¿cierto? Y de cómo ha llevado el Evangelio durante toda su vida. Que el Señor bendiga a mi hermano Marcelino. Hola, hermano Marcelino, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra en este momento? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Vamos a empezar con la ronda de preguntas. Quiero que conteste, ojalá, lo más sincero que pueda. Lo primero es presentarse. Su nombre, qué hace en este momento, su familia, ¿cierto? ¿Cuántos hijos tiene? Su esposa, el nombre de su esposa, todo eso. Bueno, en esta tarde me encuentro junto a ustedes acá. En primer lugar, darle las gracias a Dios por todas las cosas que han sucedido, que han pasado, ¿no es cierto? Y poder rectificar algunas cosas que realmente todo el mundo se encuentra asombrado de todo esto, lo que está ocurriendo. Pero dentro de todo, quiero dar gracias a Dios en forma muy verbal, porque hasta hoy la misericordia del Señor ha alcanzado, creo yo, a todos los hogares que han creído en el Señor. Y entonces eso es maravilloso para nosotros. Yo doy gracias realmente por mi hogar, porque he visto la mano de Dios en nuestro hogar. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque mi esposa todos los días viaja junto a mi hijo a Concepción a su trabajo. Ella no ha parado de trabajar. Entonces, bueno, yo me salí del protocolo, pero dentro de todo esto yo les quiero contar esto, porque dentro de nuestro hogar quedaba yo con Giovanni y yo clamaba al Señor y decía: Señor, cuida a mi esposa, cuida a mi hijo, cuida nuestro hogar, que nada nos falte. Y gracias a Dios, las promesas del Señor han sido fieles a nuestro hogar. No voy a decir solamente en mi hogar, sino en todos los hogares de nuestros hermanos que a lo mejor no han pasado una necesidad la cual otros hogares la han pasado. Entonces, por eso doy gracias al Señor y gracias por esta entrevista, la cual usted me contaba. Y no sé. Volvamos a la pregunta. Su nombre completo.
Mi nombre completo, Marcelino Morales Seguel. Mi familia, mi señora Marisol Contreras Jara. Tengo Alejandro Morales y Giovanni Morales, los 2 hijos que Dios me ha dado. En este momento, ¿qué es lo que está haciendo por la vida? Si está trabajando o en qué trabajó. No, yo ya dejé de trabajar hace mucho tiempo. Estoy pensionado y doy gracias a Dios que todo ha ido muy bien. Así que gracias a Dios no tengo trabajo, soy cesante, estoy en mi hogar todos los días y ahí estoy sembrando. ¿A qué se dedicó cuando trabajaba? ¿A qué me dediqué? El último trabajo que tuve, trabajé en fotografía por muchos años. Conozco mucho el rubro en la fotografía y sé cuando una fotografía está bien tomada, cuando no está mal. Entonces conozco mucho eso. Y conozco de cámaras fotográficas, cámara reflex, la chica, todo ese tipo de cosas, la cual fue una experiencia muy linda que tuve dentro de ese trabajo. Y ahí yo quiero remontar un poquitito en eso, porque sabe ustedes, cuando uno es hijo de Dios se le presentan muchas cosas, y yo noté una cosa maravillosa dentro de todo lo que podía yo reflexionar en ese minuto de lo que Dios había hecho conmigo. Mis padres oraban mucho por mí. Entonces, mi trabajo fue un puntal para mis papás, porque yo siempre estuve con ellos. Nunca los dejé solos. A mi madre hasta el último momento. Y incluso tenía familia alrededor que también se podía ayudar. Y por eso yo pienso que Dios ha sido conmigo hasta hoy y bueno, dentro de todas las cosas yo soy un agradecido de las cosas del Señor. ¿Pero siempre trabajó en fotografía? No siempre, yo trabajé como 20 años solamente ahí. Anteriormente estuve trabajando en una empresa forestal, pero ya era joven y de ahí yo salí de ahí, me tocó mi servicio militar, hice mi servicio militar, me quedé en Concepción. En Concepción postulé a una panadería, tuve 9 años trabajando ahí y después de eso me entré a trabajar a la fotografía, la cual realmente fue un pasar muy lindo. Entonces Dios... ¿Qué, así como una anécdota que tenga de la fotografía? ¿Alguna fotografía que recuerde, por ejemplo? ¿O alguna experiencia quizás que le marcó en la fotografía? No, lo que me marcó más fue que los gringos me agarraron muy buena. Sí, mire, no es que yo quiera hincharme en esto, no, nada. Siempre he sido una persona sencilla, un hombre humilde, y estos caballeros, como vieron mi esfuerzo, y nunca yo falté al trabajo. Eso es lo que me sirvió mucho. ¿Trabajaba como en un estudio de fotografía? El laboratorio, lo que hacíamos las fotos. ¿Como revelar las fotos. Ah, ya, ok. Se todo el Ya. trámite de eso. ¿Y qué pasó? Que estos gringos querían mandarme afuera. Y en ese entonces mi mamá se sintió muy mal y que duró muy poco. Ellos me querían mandar a Brasil. Necesitaron una persona
para que trabajara en una máquina que nadie la podía hacer trabajar porque no tenía ni idea cómo se trabajaba. Y yo era el único de acá de Chile que sabía trabajar con esa máquina. Y me pagaban muy buena plata. Pero yo no miré eso. Yo miré el estado de mi madre. Porque mi madre ya eran los últimos días ya que le iban quedando. Entonces yo no me fui. Me quedé acá en Concepción y yo le conté al gerente de la empresa, le dije que yo no me podía ir por esto y esto. Así que me entendió y ante todo me dijeron, está su mamá. Así que él mandó un comunicado a Estados Unidos que yo no podía viajar para allá. Y me pagaban muy bien, muy bien. El doble, el triple casi de lo que ganaba acá. No miré eso, así que ante todo estuvo el estado de mi madre. Sí, hay que priorizar a veces distintas cosas en la vida y obviamente la madre va a ser algo importante. De todas maneras. Mi hermano Giovanni, la siguiente pregunta. Bueno, primero saludar, ya estamos acá reunidos. Me resulta extraño relacionarme con mi padre en tipo de entrevista, pero le queremos preguntar hoy día. Sabemos que el año 2020 ha sido un año muy complejo. Las iglesias se cerraron prácticamente cuando el año estaba comenzando y por tanto no se puede realizar actividades presenciales, ¿ya? Lo que nosotros queremos saber es cómo ha vivido esta etapa de cuarentena, esta etapa de encierro, de no poder asistir a la iglesia, en este caso a los cultos a los cuales frecuentaba mucho. Entonces, ¿cómo ha sido todo este proceso en general de todo el año 2020 en el ámbito de tener que estar en el hogar y no poder transcurrir a la iglesia, y cómo tal vez ha afectado o qué cambios produjo a su vida espiritual? Nosotros como cristianos creo yo que tenemos que pensar que Dios siempre va a estar con nosotros cuando uno deposita su fe en Dios. Realmente, claro, afecta mucho, porque estás acostumbrado a realizarte con la hermandad ya día por medio, por decirlo así, y tener ese contacto con los más ancianos, donde teníamos el cultito acá arriba en el Libertador. Hay muchos hermanos ancianos, abuelitas, hermanas. Duele no verle. Yo de que pasó esto, yo no he visto. Al hermano Marcos sí lo he visto una vez o dos veces, hermano, lo he visto. Entonces, hemos tenido esta distancia por esta enfermedad. Yo creo que a todos los ha distanciado. Imagínense estar con este aparato aquí, a mí me molesta. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es cuidarnos también. Entonces, gracias a Dios, como yo decía momentos antes, esta enfermedad no ha llegado a nuestro hogar. Y pienso yo que si nosotros estamos aferrados a las manos del Señor, ¿quién contra él? Nadie. Pero sí que hemos estado constantes, clamando al Señor, orando al Señor, en nuestro levantar, en nuestro acostar, bendecir nuestros alimentos, porque es importante el alimento para el ser humano. Y todas esas cosas creo yo que van en conjunto. Entonces, nuestra fe, nuestra confianza sea en el Señor siempre. De igual forma le queríamos preguntar, entendemos que este año, por lo mismo que venimos conversando, como no nos podemos reunir presencialmente, hemos tenido que recurrir a plataformas digitales, virtuales, para poder reunirnos, para poder vernos las caras y para poder alabar al Señor, ¿ya? Entendiendo tal vez de que no se pudo criar o tal vez no tiene tanta afinidad con las tecnologías,
¿Cómo ha sido el proceso de tener que, por ejemplo, tener un celular enfrente para poder estar con los hermanos, para poder compartir tal vez un culto, una predicación? ¿Cómo ha vivido ese proceso tal vez del evangelio, podríamos llamarlo así, del año 2020? Yo diría angustioso, porque yo creo que todos los hermanos echan de menos este lugar. Todos, y más bien ustedes como jóvenes, pienso yo que echan mucho de menos, porque ustedes que trabajan en la parte musical, se echa de menos. En realidad yo no me he afectado tanto, porque hemos tenido culto con mis hermanos. Los comunicamos con mis hermanos de Argentina, los de aquí, de Tomé, de Valparaíso. Nos juntamos y tenemos un sistema de coordinación, las cuales cada día le toca a uno y a otro. Entonces así vamos dando vueltas hasta que esto termine, y de ahí a nosotros empezar a hacer cultos familiares que ya no van a correr para nosotros, y estar en nuestra iglesia. Sí, eso es lo importante, servirle al Señor. Yo quiero, la verdad, saber un poquito más de su vida durante los años que ha estado en la iglesia. No sé si nos puede contar si tiene algún testimonio de convertimiento, o cuántos años lleva dentro del Evangelio, algún cargo quizás que haya ocupado, alguna experiencia, algún testimonio que nos pueda contar también. ¿Cómo se llama? Bueno, yo nací con mis padres que eran cristianos. Yo no he conocido el mundo prácticamente. No he andado fuera del Evangelio. Así que con eso quiero decir que el mundo para mí no ha sido una gran entretención. Todo el tiempo lo hemos pasado en el Evangelio. Cuando trabajábamos en el campo, se hacían cultos en los campos. En mi hogar siempre fue una, ¿cómo se llama? Un recurso espiritual. Tenían personas que nunca habían conocido al Señor y se arrepentían y buscaban al Señor, por parte de mi padre, porque mi padre era muy insistente. Le gustaba reunir a gente que no conociera al Señor. Y entonces, ¿qué pasaba? Que al final terminaban todos aceptando al Señor. Entonces, todas esas cosas han quedado dentro de uno, de nuestro corazón. La experiencia de mi padre también ha servido mucho para nosotros. Ha sido un afirmamiento. Si ustedes conversaran con mi hermano, el que se sigue de mí, les contaría lo mismo que yo les estoy contando. ¿Por qué? Porque mi padre fue un ejemplo para nosotros. Y eso es lo que nosotros nos ha afirmado. Y no hay día que yo no me recuerde de mi padre y de mi madre. Mi madre, como le digo, a lo mejor ella no fue tanto como mi padre. Mi padre fue más insistente. Y no era un hombre duro. Pero los dos eran cristianos, ¿cierto? Los dos eran cristianos, pero mi mamá era un poco más terca para sus cosas. Pero sí que dentro de todo ella también nos aconsejaba, nos daba consejos de las cosas del Señor. Entonces fue una cosa complementaria, porque realmente nosotros aceptamos este Evangelio conforme a nuestros padres también lo llevaban. Entonces, y mis papás nos contaban una experiencia muy maravillosa que él sería muy largo contar,
muy largo. El tema de mi abuelo, por ejemplo, una cosa maravillosa. De mi abuelo Marcelino se llamaba también. Entonces, imagínense, él era un hombre mecánico y a través de eso un día transcurrió que un caballero lo vino a buscar para que le fuera a arreglar una máquina. ¿Qué pasó? Que se dio vuelta el vehículo en que iba mi abuelo. Mi abuelo iba atrás en un camión. Se dio vuelta el camión y se enredaron en unos alambres de púa. Mi abuelo se le cortó aquí, la parte de acá. Y así mi abuelo iba al hospital, iba cantando ese himno que dice: tenme brillando, Señor. En ese sentido. Entonces, toda esa experiencia uno la ha recogido. Incluso mi abuela, igual. Mi abuelita murió de como de 100 y tantos años. ¿Su familia de dónde era oriunda? De Bulne. De Bulne, Bulne. Originaria de Bulne. Sí. Y de ahí se repartieron De para ahí se repartió pa todos lados. Para todos lados. Porque ahora creo que tiene hermanos en Argentina también. Hermano argentino, sí. Amén. Bueno, de las historias que gran parte me ha contado ya de su vida espiritual o en el camino que ha tenido, tengo el conocimiento de que has sido partícipe o has liderado instituciones ya en algunas iglesias en las cuales has tenido la oportunidad de participar, ¿ya? Me has contado un poco de tu experiencia, por lo menos como corista en escuela dominical, y nos gustaría saber un poco cuáles fueron los cargos que tuviste en estas instituciones. Y por ejemplo, ¿en qué iglesia lo hizo? Porque usted no ha pertenecido toda su vida a esta iglesia. Claro. No sé si ha estado en qué iglesia más ha estado, pero que nos cuente un poquito acerca de eso también. Sí, estuvimos caminando en la Asamblea de Dios de Río, frente a la 18. Tuvimos muchos años ahí. Después, bueno, pasaron algunas cosas y ahí tuve cargo, realmente sí. Puedo decir que tuve a cargo de la escuela dominical. Tuve como 3, 4 años más o menos. Y porque ahí se cambiaba cada 3, 4 años la directiva. Y fue una experiencia bonita. Teníamos mucha hermandad y cuando recién empezó esa iglesia se llenaba. Así que una experiencia que realmente recogí del Señor, que me sirvió mucho para afirmar mis pasos dentro del Evangelio. Porque no había tenido responsabilidad tan grande como esa. Fui superintendente de la escuela dominical, después ya vinieron otros cambios, entonces yo entregué el mandato también por mi trabajo, porque muchas veces tenía que llegar como a las 11 de la noche y ir casa por casa a entregarle lo que teníamos ya dispuesto para la semana que venía, cómo iban a ser las clases. Ahí teníamos de las guaguitas hasta adultos mayores. Así que fue una experiencia bonita. ¿Jefe de coro también fue o no? También tuve de jefe de coro. Ahí mismo en la misma iglesia. Sí, también tuve como 1 año y tanto tuve de jefe de coro. Ya. ¿Y su inicio, dónde quizá caminó cuando niño, o sus padres, de qué iglesia venían? Mira, nosotros estuvimos en Hualqui viviendo varios años. Y ahí
empezó mi conocimiento espiritual. Y ahí mi papá los llevaba, estaba yo, mi hermano David, la Leonor y la María, que éramos los 4. Después vino Roberto, vino la Ana, estábamos chicos en ese entonces. Vino Roberto, vino la Ana y todas esas cosas, bueno, fueron lindas dentro de lo que mi papá también aspiraba a él, porque él nunca estuvo desocupado, siempre fue inquieto por las cosas de Dios. Y en la noche nosotros los juntábamos con mi papá, orábamos, siempre fue así con mi padre. Orábamos, no había noche que no lo reuniéramos y orábamos al Señor. Y todas esas cosas uno las trae a la memoria. Hoy en día yo les cuento de repente a mis hijos cómo era mi padre. Mi madre no era tan así, pero sí mi padre. Entonces eso nos ha hecho afirmar nuestro caminar dentro de este Evangelio, el cual realmente ha hecho muy bien a nuestra vida. Y por eso Dios también lo premia a uno. Me imagino, yo nunca pensé trabajar en una empresa americana, jamás, yo no sé cómo llegué ahí. Un día yo estaba trabajando con un maestro albañil, le estaba ayudando, y entonces aparece un gringo alto. Entonces yo le hablé, le dije, Señor, le dije yo siempre Señor, le dije yo, usted no irá a necesitar una persona acá para el aseo, le dije. Claro, cuando llega y me dice, pero claro, pues, que la semana que viene, me dijo, tú sigues trabajando conmigo. Así que entregué el trabajo. y ahí yo le dije ¿y cuánto voy a ganar? No te preocupes de eso, yo me voy a preocupar. Y me tomó tan buena el hombre que después él no quiso que yo estuviera más en el aseo. Estuve a cargo de bodega y estuve trabajando en la máquina procesadora de películas de fotografía. Y esa máquina es la que mandaron para Brasil después, que nadie la podía hacer. Entonces fue muy lindo esa experiencia. Así. Fue de bendición. Giovanni. Sí, ya entrando tal vez en un tema un poquito más profundo, un poquito más complejo igual. Sabemos que hoy día la iglesia está pasando por un momento muy complejo, ¿ya? Conocemos de que el proceso por el que se está viviendo hoy en día es complicado, ¿ya? Tal vez no hay mucho interés en los hermanos, tal vez no hay mucha participación por parte de la iglesia, y podemos ver, entre comillas, diciéndolo así, como si la llama se estuviera apagando, ¿ya? Lo que nosotros queremos preguntar es ¿cómo ve usted el futuro de la iglesia, ya? ¿Cómo ve el futuro también del evangelio, ya? Y cuál sería tal vez un consejo para nosotros que somos más jóvenes. Ay, Señor. Bueno, el evangelio siempre ha sido de prueba, de lucha desde el principio. Si nosotros ponemos a mirar, a pensar y mirar la Biblia, cuánto sufrieron los grandes hombres, apóstoles dentro de la Biblia, sabemos que era de lucha, de prueba. Entonces, hoy en día Dios manda esto para que reflexionemos de una vez por todas. La iglesia se ha quedado en un pasar, quizá ha perdido la parte espiritual, ha perdido
muchas cosas que realmente el cristiano tiene que tener. Ustedes se dan cuenta, hoy en día no hay cristianos. Ahora, cualquier cristiano, usted le pasa una copa de vino y... No, si Dios nos ha prohibido el vino. Lógico que no. Pero tampoco tenemos que dar la luz al mundo para que vean un ejemplo sano en usted y en mí. Porque eso es lo que a lo mejor a más de algún hermano le atraer esa preocupación. A mí en realidad yo cuando fui más joven me pasaron esas cosas, por eso que yo lo cuento con experiencia propia. Muchas veces a mí me servían tragos espléndidos en la misma empresa donde trabajaba. Ustedes colocaban botellas de whisky, vino, pero vino de categoría, porque era una empresa que solvente. Y entonces quería lo mejor para sus empleados. Pero había personas que si yo no me tomaba mi trago, se lo tomaba el otro. Así. Entonces, yo nunca le dije a mi jefe que yo era evangélico. Entonces, un día él se acercó a mí. Me dijo, Marcelino, me dijo, ¿cómo tú, me dijo, conociste a Dios? Me dijo. Yo le dije, por intermedio de mis padres. Ellos me enseñaron este camino. Ellos me inculcaron, eligió el camino de Dios. Mi padre eligió, un hombre eligió, casi analfabeto, pero humilde, muy humilde. Y el hombre, ¿sabes tú que cuando empezamos a conversar, se le llenaron sus ojos de lágrimas y se paró, me dio un abrazo, me dijo, yo, me dijo, quiero darte todo mi apoyo, todo mi apoyo. No, le dije, yo no necesito gran apoyo. Yo quiero, le dije, que usted me estabilice bien en mi trabajo, hermano. Usted es mi jefe, le dije. Yo soy su empleado, y yo lo que usted me pida, yo voy a estar dispuesto. Entonces, todas esas cosas, me dijo, no sé, me dijo, tú me hablas con unas cosas grandes, me dijo, no sé. Lo siento acá, me dijo, acá. Y dentro de todas las cosas, bueno, Dios es el que va haciendo todo, aplanando el camino para... Y como te digo, las puertas después se abrieron. Incluso una vez me llevaron a Santiago. No es por yo alabarme ni ninguna cosa. Siempre les cuento a mi familia, en mi casa. Me llevaron a Santiago solamente para que presentarme al gerente general, quién era yo. Y llegaron todos los que estaban ahí y dijeron, ¿quién es Marcelino? Y entonces mi jefe me hizo pararme delante de todos los gallos, los administradores que administraban la empresa. Yo sin saber nada, si yo era un simple pelagato, no. Entonces yo por eso yo digo, Dios hace como quiere, Dios. Y hasta aquí Dios no me ha faltado nada, gracias al Señor. Nada. Sería quizá un egoísta decir que Dios se ha alejado de mí, todo lo contrario. Pero para eso también uno tiene que ser constante, colocarle rodillas. Reclamarle las promesas al Señor, si Dios dice que las promesas de Él están frescas, dice para cada uno, el que le alaba y le bendice su santo nombre.
Entonces eso es maravilloso. Amén. Señor, bendiga su vida, hermano Marcelino. Para mí es un agrado entrevistarlo, saber más de usted, porque muchas veces no tenemos esta instancia en conocer más a fondo a los hermanos. Y solamente nos enfocamos a saludarlo quizás y no tenemos esta instancia de conversación tan profunda, de conocer su vida, de conocer su familia, ¿cierto? Y para mí es un agrado. Yo le tengo bastante estima y la verdad que de verdad que es un agrado saber más de usted. Vamos a empezar a cerrar ya esta entrevista. Nos queda la última pregunta, que va a ser, como le habíamos comentado, este ping-pong de palabras. Nosotros le decimos una palabra y usted nos dice lo primero que se le venga a la cabeza. Ojalá lo más corto posible, 1, 2, 3 palabras. Lo más espontáneo posible. Sí. Lo primero que se te venga a la mente, un nombre, alguna frase. Son preguntas cortas para respuestas de igual forma breves. Ya, la primera pregunta es, ¿qué se te viene a la mente? La palabra familia. Familia. La iglesia. La iglesia. Ya. Curiosamente, la segunda palabra. La segunda palabra era iglesia. ¿Qué se te viene a la mente con iglesia? La iglesia de menos. Echar de menos. Echar de menos. Extrañar. Esta palabra es más fome. ¿Qué se te viene a la mente con la palabra cuarentena? Ay, prueba. Prueba. Ay, sí. La prueba más grande que he visto en los tiempos que he vivido. La siguiente pregunta tiene que ver con solidaridad. ¿Qué se te viene a la mente con solidaridad? Con ayudar al hermano, con estar ahí presente con la hermandad, de ayudar. ¿Qué se te viene a la mente? Yo soy bien opaco para mis cosas de repente. Me gusta enterarme de las personas, pero sí que solidaridad es orar por aquel que está más desprotegido. Como cristiano, porque es la forma que podemos levantar al decaído, ¿cierto? Claro que sí. La siguiente palabra es ¿qué se te viene a la mente con esfuerzo? Ya, con esforzarse. Esforzarse. La palabra de Dios dice que tenemos que esforzarnos. ¿Para qué? Claro. Para tener un lugar en el reino de los cielos. Que Él fue a preparar una morada. Y la última palabra que se le viene a la mente, ojalá lo más corto posible. Jesús. Jesús. Todo. Amén. Que el Señor bendiga a mi hermano Marcelino en esta entrevista. Giovanni, no sé si tiene algunas palabras para despedir. Sí, ha sido un agrado poder conversar acá con mi padre, con el hermano Marcelino, conocer un poco, de igual forma puedan conocerle un poco más, tal vez dentro de su vida laboral. Yo en lo personal tengo tantas experiencias de contar de lo que me ha dicho mi padre, que tal vez podríamos estar aquí todo el día conversando. Pero esperar que los hermanos que puedan ver esta entrevista, ya este momento, pueda ser de bendición, pueda ser una experiencia para ellos, y que puedan de cierta forma renovar sus fuerzas para poder seguir en el caminar del Evangelio. Ha sido un gusto nuevamente estar con mi hermano Marcelino.
quiero pedirle unas últimas palabras para la iglesia, ¿cierto? Para los que van a ver esta entrevista. Palabras cortitas de despedida, hermano Marcelino. Bueno, a toda la iglesia que tengan fe en el Señor, esto ya va a pasar y hay que confiar en el Señor nomás solamente y esperar que Dios haga las cosas conforme a su manera, no a la nuestra, y el Señor bendiga cada hogar, cada hermano que llega hasta este lugar y les bendiga grandemente. Bendiciones a cada uno. Amén. Amén, que el Señor nos bendiga. Esta ha sido la entrevista a mi hermano Marcelino Morales. Y le insto a usted que está viendo esta entrevista que lo pueda quizás compartir, que pueda comentar esto, o enviar algún saludo a mi hermano Marcelino. Y nos estaremos prontamente viendo en otra entrevista a otro hermano o hermana de nuestra iglesia. Y que el Señor le pueda bendecir, ¿cierto?, en esta pandemia donde estamos totalmente todo alterado, ¿cierto? Esta actividad ha surgido para poder mover un poquito a la iglesia, ¿cierto? Conocernos más y hacer algo por la hora. No sé si mi hermano Giovanni sí, se quiere despedir. solamente recalcar de que ojalá pueda ser de bendición para cada uno de los hermanos que puedan ver esto, que se lo puedan tal vez mostrar a algún familiar, poder verlo tal vez en familia y esperar de que pueda ser de bendición para cada uno de ustedes y poder vernos en una nueva oportunidad, tal vez con un nuevo o una nueva entrevista acá junto con el hermano Hans. Que el Señor les bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga.